Hola, buenas tardes. Desde Consejos para Mascotas estamos aquí con Alejandro García, adiestrador canino y técnico de modificación de conductas certificado por la ANAC. ¿Nos puedes aclarar qué es la ANAC, Alejandro? Buenas tardes. La ANAC es la Asociación Nacional de Adiestradores Profesionales. Es una de las asociaciones que acreditan un poco esa formación que tiene cada adiestrador. Y siempre es conveniente que todos tiremos por el mismo camino, ¿no? Para que algún día se regule todo esto un poco mejor. Genial. Vamos a hablar hoy un poco sobre agresividad. Nos querías hacer una exposición sobre cómo interpretar o abordar los problemas de agresividad de nuestro perro. Ajá, pues mira, siempre que escuchamos agresividad, corremos, ¿no? Arriba las manos y qué malo es. Entonces, vamos a empezar porque la agresividad no siempre tiene que ser mala, ¿no? Al final, los perros llevan cuidándonos mucho, mucho tiempo y siempre quedan esos comportamientos ahí, ¿vale? Lo que sí es malo sería lo que sería una patología, digamos, sería una agresión en el momento en el que no va o una agresión continua, ¿no? A todo lo que se mueve. Ahí sí tendríamos un problema. ¿Qué haríamos con eso? Decirle al perro el momento que realmente debe adoptar esas conductas, ¿no? La agresión se puede producir por miedo, por inseguridad, ante cualquier evento que el perro no tolere del todo bien, ¿no? O que no conozca, pues es totalmente natural que la agresión aparezca, tanto en los perros como en cualquier humano, ¿no? O cualquier especie prácticamente. Entonces empezaremos por ahí cambiándole un poco el prisma a esa vista que tenemos de la agresión del perro, ¿no? Que puede estar a nuestro favor. O sea, Entonces, la mejor forma de evitarlo es darle un buen trabajito de donde pueda usar y sacar toda esa agresión, ¿no? tú Pero de forma sugieres que controlada. lo redireccionemos, no que bloqueemos ese instinto, por lo que entiendo. Exactamente. Vale. Si al final reprimimos ese instinto, tarde o temprano eso va a explotar y probablemente no explote en la mejor situación y se convierta en un problema muy grave, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos redirigirlo? Pues mira, hay un montón de deportes en los que la agresión forma parte, ¿no? Entonces, un caso, por ejemplo, que yo tuve, para hablar de un caso real, está por ahí Faiwan, igual nos está viendo Yari. Entonces, Faiwan tenía agresión un poco a algún animal que entraba en presa por ahí, ¿no? Si pasaba una gallinita, un gato, cosas así. Y sobre todo era que no era capaz de gestionarlo él solo, ¿no? También le estaba pasando, incluso todavía le queda un poquito de trabajo en esa parte de sobreprotección con la dueña, ¿vale? Sobre todo en sitios cerrados. Si parece que en un sitio abierto el perro no lo detonaba tanto. ¿Qué pasa? Faiwan es un bardino, un perro hecho para proteger, ¿no? Para cuidar, digamos, un perro de guarda. Entonces es normal que esté sacando sus instintos. Pues hemos hecho una obediencia. Ya había hecho ella algo previamente, que le ponemos un 10, lo ha hecho súper bien. Pero no fue suficiente porque seguíamos nosotros evitando ese conflicto, ¿no? O no seguíamos cubriendo ese instinto. Ujú. Entonces, lo que hemos hecho a través de la obediencia, pues que él solo gestione esas situaciones, ¿vale? Cuando haya gallinas, cuando haya gatos o cuando haya cualquier animal, incluso otros perros. Empezamos porque fuera capaz de entrenar esa obediencia en contacto con otros perros y que cada perro solo quisiera estar con su dueño, ¿no? Que es lo que realmente buscamos y sobre todo por voluntad propia. Y ya una vez teníamos eso, pues podemos permitirnos empezar a soltar la correa y que si hay algún rifirrafe, incluso esperarnos a ver que lo gestione nuestro perro, ¿no? Porque ya Ujú. habrá, el entrenamiento, digamos, va un poco enfocado a coger más seguridad. Por lo tanto, es capaz de gestionar esas situaciones ya y no detona con agresión. Yo creo que hay que diferenciar entre agresividad y agresión, ¿no? Por poner el ejemplo de mi perro, que en Totalmente. paz descanse, mi perro podía llegar a ser agresivo con otros perros si le montaban o si le ponía una situación que no le gustaba, pero yo sabía que no hacía falta reprimirlo mucho porque esa agresividad era todo teatro y nunca jamás llegaba con otro perro a la agresión. Entonces, yo sabía que él iba a leccionar a otro perro y que no le podía hacer eso, no le podía montar en el parque, no se iba a dejar mi perro montar por otro perro que Ajá. acaba de conocer, fuera macho o hembra, y él no lo toleraba así y se iba a revolver y le abría la boca y le gruñía y parecía muy agresivo al público, pero sabía que era un rifirrafe de un segundo y que los perros iban a entender y que esa agresividad no me sentía mal porque sabía que nunca iba a llegar a una agresión, ¿no? Exactamente. Al final es simplemente una conducta, ¿no? Que lleva a liberar esa incomodidad que tiene el perro, ¿no? Ahí, por ejemplo, si en vez de dejar
a ver un poco ese rifirrafe y que ellos jerarquicen bien ahí, cogemos una correa y apartamos a los perros, pues los dos se sentirán ganadores y a la próxima pues será un poco más grave, ¿no? Entonces ahí está la importancia de que ellos mismos sean capaces de gestionar esa situación. ¿Qué hacemos si nuestro perro es agresivo y no nos parece bien? Por ejemplo, con un perro mucho más pequeño que se pone él muy dominante y ya está agresivo con él y no nos parece bien porque es una situación totalmente desigual. Y al final eso es una agresión un poco más abusiva, ¿no? Se llama. Sí, un bullying, vamos. Exacto. Entonces, sí va en cierto grado en la personalidad de cada perro, ¿no? Hay que estar al tanto con eso, no todos los perros se dejan hacer cualquier cosa, pero sí ahí ya tendríamos una patología, ¿vale? Y no sería más que el haberlo privado de liberar esa agresión de alguna forma, pues él la ha liberado por esa parte, porque al final se autoalimenta, ¿no? Se autopremia esa situación. Si él a un perro más pequeño lo agrede, el perro pequeño se asusta y hasta luego. Entonces él dice, estoy fuerte todavía. Se siente más dominante, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, al próximo perro pues actúa igual. ¿Podemos bajar la energía de nuestro perro metiéndole mucho ejercicio al día, por ejemplo, si tiene muchas situaciones agresivas? Yo más que bajarla, la canalizaría toda. Es decir, toda esa energía y toda esa agresión podría ser buenísima, pero podría ser buenísima en el momento ideal y bajo control, ¿no? Entonces, si el perro de alguna forma me exige esa mordida o ese nivel de protección, pues se lo voy a dar de forma más deportiva y controlada. Por ejemplo, jugando con un nudo, a morder el nudo y jugando un poco, incluso a tirar del manga. nudo. Exacto, hay muchos que se hacen, por ejemplo, un trabajo de protección, ¿no? Y el perro se queda, vamos, como una maravilla y no lo has cohibido de esos instintos que tienen natos, ¿no? Sino simplemente le has canalizado toda esa energía a la misma función. Perdóname, ¿esto lo podemos practicar en casa? ¿Ejercicios de protección? Mira, yo siempre recomiendo supervisión de un profesional, ¿vale? Sobre todo cuando sean temas relacionados con la agresión. Yo te podría dar un montón de consejos, ¿no? O técnicas que yo uso para que los perros empiecen a tolerarse un poquito más entre ellos, pero obviamente cada perro es un mundo y desde aquí no podría decirte, ¿no? Sería como pedirle al médico un diagnóstico por una videollamada. Bueno, vale, ahí está la importancia de eso. Pequeños problemas de conducta. Yo tengo un cercadito y me compro una gallina. Y nada más la traigo a casa, el perro la mira, se relame y todo lo que piensa es en comerse la gallina. ¿Cómo puedo hacer que el perro no vea a ese nuevo integrante de la familia como una presa? ¿Cómo redirigimos ese instinto tan fuerte? Pues mira, te he explicado un poco de forma sencilla, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda y no entrar en tecnicismo. Al final lo que tenemos que hacer es ampliarle esa zona de confort al perro, ¿no? Donde el perro se siente cómodo. ¿Vale? Ahí pueden pasar dos cosas. Es decir, si nos pasamos con la exposición en este caso a la gallina, ¿no? Pues podríamos producir una fractura en el comportamiento del perro. O por otro lado, podemos realmente expandir, ¿no? Esa zona de confort y que el perro también se sienta cómodo en la presencia de la gallina. Vale, eso solamente se va a condicionar por dos cosas: el tiempo de exposición y el nivel de exposición. Es decir, no es lo mismo que yo entre con mi salchichita por ahí, doy un paseíto con la gallina dando vueltas, que lo entre en un gallinero donde están todos los gallos gritando y no es lo mismo estar ahí 2 minutos que estar 10 y el perro continuamente saturado, ¿no? Entonces ahí hay que ir con calma, no desesperarnos, poquito a poco, siempre con un trabajito de obediencia para tener al perro bajo control. Y no queda otra que exponer poquito a poco, sin prisa. Siempre con supervisión, ¿no? No dejarlos solos. Sí. Y ir ganando, que se vaya ganando la confianza, ¿no? Ahí es donde entra esa importancia de la autogestión del perro, ¿no? Que yo no me gire y te comas la gallina. Entonces ahí tienes que ser capaz de... sí tengo esa agresión porque me la has mantenido, ¿no? Me la has canalizado, pero te voy a pedir permiso primero a ver si puedo detonarlo con esto, ¿no? Yo he tenido perro y gato y jugaban a ratos agresivamente y el perro al final, el gato molestaba al perro y el perro al final perseguía al gato, incluso a veces le daba alcance el perro al gato y se metía el gato en la boca. Pero era más para chuparretearlo y para darle una lección de que no le estuviera molestando y nunca mordió ni hizo daño el perro al gato, pero claro, igual otra persona también hubiera reprimido esa conducta porque le habría parecido muy agresiva. No lo sé. Exacto. Al final, si la reprimes, lo más probable es que el día que te vayas a hacer la compra y lo dejes en casa, pues haya un disgusto al llegar, ¿no? Ya.
Es mejor dejarles expresar y poner nosotros los límites Exactamente. y ir Le regulando. canalizamos esa energía, ¿no? Le cubrimos esa parte del perro de la mordida y ya luego lo exponemos en ese caso al gato, ¿no? Sí. Una cosa que yo te quería preguntar. Yo me he dado cuenta que los perros no nos entienden el lenguaje humano, ¿vale? Las palabras, pero son tremendamente empáticos. O sea, ellos nos hacen un escáner perfecto, nuestros gatos, nuestros perros, de cómo nos sentimos, de nuestro estado de ánimo, de cómo estamos de contentos. Todos nuestros sentimientos yo creo que los leen perfectamente. Entonces, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a pasear sola por la noche. Y cuando está en esa situación y va con el perro, por ejemplo, se pone a ladrar a todo el mundo. Me parece que no es tanto problema del perro a veces que dices, no, es que el perro por las noches va ladrando. Me parece que es la persona, muchas veces, es mi opinión, que proyecta ese miedo, el perro percibe ese olor de miedo y ya está alerta, predispone a alerta. Y entonces, hasta que ese humano no cambie su estado de ánimo, cómo afronta esa situación, el perro va a seguir haciendo lo mismo porque lo único que quiere es defenderla. ¿No te ha Exacto. pasado que tienes que aleccionar más al humano que al perro en algunos casos? Mira, normalmente el 90% de los casos es así, ¿no? Es el humano que recibe la formación para ser capaz de mantener y evolucionar a su perro, ¿no? Pero sí que hay que tener muy en cuenta esos estados de ánimo en nosotros. Aparte de los olores, que también hay perros que incluso, por ejemplo, perros de búsqueda de personas, me he encontrado entrenadores que lo hacen con aroma a persona tensa. O sea, realmente el perro huele eso que no veas. Perro persona, Vale. perdona, ¿qué olor a qué? Aroma a persona tensa, se llama así. Ah, tensa. Exacto, Vale. en tensión, ¿no? Vale, Normalmente vale. si estás desaparecido, digamos, estás ahí como... uf. Estás Y en ese estado de aroma alerta. es capaz de percibirlo el perro. Ajá. ¿Vale? Entonces eso es una parte importante. La otra parte a la que yo le doy incluso más importancia es si nosotros sentimos temor, involuntariamente siempre vamos a dar algunas señales físicas, ¿no? Corporalmente vamos a dar a conocer eso. Tanto el perro como el humano somos máquinas de leer ese lenguaje facial, ¿no? Ese lenguaje del caminar o retrocede un pasito, es que tienes miedo. Ya el humano cada vez lo pierde más, pero el perro obviamente lo tiene intacto ahí, ¿no? Y Entonces, mirando mucho hacia los va a depender lados. muchísimo de Sí, nuestra sí. actitud, ¿no? Sí, Yo sí. muchas veces cuando un perro se para, ¿no? Ves que el usuario, el guía, se para también, ¿no? Y como que lo espera, venga, vamos, vamos, vamos. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro en esas situaciones, no lo espero, es decir, vamos, no te voy a dar más importancia a esta situación de la que Eres hay, tú el simplemente seguidor. es como, ¿por qué te paraste? Vamos. Exactamente. Muy bien. Entonces sí, es muy importante que cada persona, ¿no? se sienta segura de lo que está haciendo. Por esto, básicamente, se recomienda siempre también la supervisión de un profesional, ¿no? Porque incluso cuando vas por el buen camino, si lo repites 3 veces y no te sale, ya te entran las dudas y ala, ¿no? Y lo dejas. Una pregunta, independientemente de la educación que le demos a nuestros perros tienen un carácter. Hay perros más sociables, hay perros que les cuesta más confiar en personas nuevas. ¿Tú crees que ellos tienen su personalidad, que es la que podemos interactuar e influenciar? Y mira, siempre hay un valor genético, ¿no? Que está ahí. Entonces eso siempre lo vamos a tener en cuenta, que sobre todo es por la función para la que fue creada el perro, va a estar muy condicionado por eso. Pero sí, obviamente tienes lo que querías, ¿no? Porque al final, si lo haces de forma profesional y esos instintos son canalizados a otras actividades, pues lo tienes hecho, no vas a tener ningún tipo de problema. Muy bien. Entiendo que debemos gestionar un poco mejor nuestras emociones si vamos paseando, porque lo que a mí me ha pasado cuando empecé a tener problemas con mi perro, llegó a la adolescencia, empezó a desafiarme, no sabía muy bien cómo gestionarlo, y me pasaba que en público se mostraba a veces agresivo y a mí me invadía una tremenda vergüenza. Yo me sentía responsable de mi perro, de la educación de mi perro, y en vez quizá de centrarme en influenciarle a él positivamente, mis sentimientos eran muy negativos. Yo le corregía de una manera muy frustrada y con tensión y él no reaccionaba bien, no nos entendíamos y andábamos de peleitas y fue un momento de mi etapa bastante desesperante con él porque no nos entendíamos bien y creo que mucha de la culpa era mía. Yo no gestionaba bien
esas reacciones suyas, que por otro lado podían ser naturales, de ladrarle a una persona o... Exacto, al final ahí va lo que hablábamos un poco, ¿no? Hay razas muy predispuestas a esa guarda, ¿no? O a esa protección, entonces simplemente habría que cubrirle ese trabajo por alguna parte, ¿no? Y darle el momento donde sí puede agredir, digamos, o sí puede detonar ese ladrido. Entonces, resumiendo, un perro que empieza a mostrar algún tipo de conducta agresiva, debemos de revisar muy bien su conducta, no exponerlo sin supervisión a esa persona o a ese animal con el cual está demostrando la agresividad, exponerlo gradualmente, con una supervisión, y siempre intentando que pasen momentos de calidad. Cuanto más pasen los dos seres vivos, les voy a llamar, juntos, relajados, sin agredirse, más pueden confiar el uno en el otro y más van a estar tranquilos. Sobre todo lo más importante ahí de la supervisión profesional, ¿no? Sería para no hacer una fractura real en el perro y ya que luego en vez de ladrar, pues se te hace una bolita y de ahí no sale, ¿no? Ahí sí tienes un largo trabajo por delante. Entonces, mejor un profesional a tiempo, hacerlo a tiempo y no evitar esas conductas tan patológicas luego. Hablo de los primeros signos de algún tipo de agresividad entre dos de nuestros perros, o ya te digo el caso de la gallina que tiene demasiado interés para cómo gestionarlo. Está claro que un caso grave de agresividad siempre recomendamos en el grupo, por supuesto, hablar con profesionales. Para eso estáis, por supuesto. Pues muy bien, yo seguro que quedan muchas dudas, seguro que te llamo en unos días porque nos han hecho un montón de preguntas. La verdad que la agresividad es un tema súper complejo, ¿no? Y súper amplio, entonces habrá un montón de casos diferentes y un montón de personalidades diferentes, pero casi seguro que podremos resolver algunas dudas, ¿no? Y algunos ejercicios por ahí para una mayor convivencia. Una duda que tengo también. Me da la sensación de que un perro excitado tiene muchas más posibilidades de mostrarse agresivo o portarse mal. ¿Podemos darle unos ambientes en los cuales desahogue esa excitación en el paseo, persiguiendo una bici, una pelota, y luego pedirle que tenga un estado de tranquilidad cuando esté expuesto en el veterinario, en algún sitio donde la agresividad no sea deseable, que esté tranquilo y va a ser más fácil de gestionar todo el resto de emociones? Exacto, ahí es lo que vamos, ¿no? O sea, que darle ese momento al perro para todo eso que quiere él demostrar, ¿no? Toda esa agresión o toda esa forma de ladrar y de expresarse. Lo hacemos en un ambiente apropiado, ¿no? Condicionado a ese ambiente y a luego el resto, pues que se comporte, ¿no? Que ya haya expulsado toda esa frustración allí. Entiendo que el perro necesita desfogarse, que debemos de llevarlo al campo, que nos siga con la bici, con los patines, tirarle un palo, una pelota, y que el perro necesita hacer ejercicio y demostrar todos esos instintos o ese poderío que si no lo debería de intentar demostrar de otra manera. Exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro, de verdad que creo que la información es súper útil y nada, te emplazo a la siguiente porque seguro que nos van a hacer un montón de preguntas que no vamos a poder resolver. Y encantado, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu colaboración. Pues igualmente, un placer siempre. Bueno, encantado. Pásalo bien, un saludo. Hasta luego.